Buenos días, ingeniero y compañeros. Nosotros pertenecemos a la carrera de Ingeniería Ambiental, cuarto semestre. Nuestro grupo está conformado por Elizalde Cueva, Mauricio Alejandro, Elizalde Prado, Yandri Leodán, Santana Peralta, Fabricio Nicolai, Sánchez Rivera, Valeria Alejandra y Vera Quijije, Carlos Ariel. 6.1. En el ejemplo 6.1, suponga que además de la fuerza descendente de 2 kN que actúa en el punto D, se tiene una fuerza descendente de 2 kN que actúa en el punto C. Trace un bosquejo de la armadura donde se muestran las nuevas cargas. Determina las fuerzas axiales en los elementos A, B y AC de la armadura. Primero trazamos el diagrama de cuerpo libre de la armadura como un solo objeto y luego en el punto A de forma individual. Calculamos el ángulo que se forma entre CD y BD, que nos servirá para la descomposición de fuerzas. Luego aplicamos las condiciones de equilibrio en la armadura, como es la suma de fuerzas y la suma de momentos de torsión. Asimismo aplicamos las condiciones de equilibrio en el punto A, obteniendo como resultado la fuerza axial AC 5,83 kN, por lo tanto es una tensión, y la fuerza axial AB de 1 kN, que también es una tensión. 6.2. Determine las fuerzas axiales en los elementos de la armadura mostrada e indique si están en tensión o en comprensión. Primero realizamos los diagramas de cuerpo libre en el punto A y en el punto C. Luego aplicamos las condiciones de equilibrio en el punto A, la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y, obteniendo el valor de la fuerza axial AB de menos 915 newtons, por lo tanto está en comprensión, y la fuerza axial AC de menos 600 newtons, por lo tanto también está en comprensión. Ahora aplicamos la suma de fuerzas en el punto C, obteniendo como resultado la fuerza axial BC de 521 newtons, por lo tanto está en tensión. El elemento AB de la armadura que se muestra en la figura está sometida a una fuerza a tensión de 1000 libras. Determina el peso y la fuerza axial en el elemento AC. Primero realizamos el diagrama de cuerpo libre con respecto al punto A, determinando todas sus reacciones. Como siguiente aplicamos la suma de fuerzas en el eje X, obteniendo como resultado la fuerza axial AC igual a menos 1265 libras, que es una fuerza de compresión. Por último, aplicamos lo mismo en el eje Y, obteniendo como resultado un peso de 447,28 libras. La armadura de acero mostrada está en el Parque Nacional Gallatin al sur de Bozeman, Montana, Estados Unidos. Suponga que una de las armaduras tándem que soportan al puente está cargada según se muestra en la figura. Determine las fuerzas axiales en los elementos A, B, BC, BD y BE. Como primero realizamos el diagrama de cuerpo libre en la armadura de manera general en los puntos de interés. Luego, aplicamos la suma de momentos de torsión de la armadura, obteniendo como resultado la reacción en A, igual a 15 kV. Por último, analizamos los puntos A, B y C, obteniendo como resultado lo siguiente. Si no desea que los elementos de la armadura mostrada estén sometidos a una carga axial a tensión o convención mayor a 20 kN, ¿cuál es la magnitud máxima aceptable de la fuerza descendente F? Iniciaremos resolviendo el punto A y el punto C, sacando las sumatorias de fuerzas en X y en Y de ambas. Finalmente buscamos la sumatoria de fuerzas en Y en el punto D, igualándolas a 0. Asimismo, resolviendo, sacamos las fuerzas de los puntos AB, AC, CD, BC y BD. Así, para poder lograr encontrar el punto crítico de CD, que esto daría de 2,4 la fuerza igual a 20 kN. La fuerza igual sería de 8,33 kN. Lo que se muestra en la figura es un diseño preliminar de una estructura que conectará a un extremo de la camilla, un helicóptero de salvamento con base en simulaciones dinámicas. El ingeniero de diseño estima que fuerza descendente de ejercerá la camilla que no serán mayores a 1,6 kN en A y en B. ¿Qué valor tienen las fuerzas axiales resultantes de los elementos F, DF y FG? Asimismo, buscaremos la sumatoria de fuerzas en Y del punto C. Luego utilizamos el punto F para sacar la sumatoria de fuerzas en X y en Y. Ya resolviendo esto, buscamos la fuerza del punto DF y del punto DF y del punto CF. Finalmente, determinamos cuál tiene la tensión y comprensión. El punto FCF es igual a 2,606 kN de tensión. Fuerza DF es igual a 1,29 kN de comprensión y fuerza CF es igual a 2,03 kN de tensión. Ejercicio 6,20. En la figura se tienen las cargas F1 450 libras y F2 150 libras. Determinar las fuerzas axiales en los elementos AB, AC y BC. Primero vamos con el diagrama de cuerpo libre.
Y después vamos con E, que nos va a dar 500 libras. Articulación E, la suma de fuerzas en Y y la suma de fuerzas en X despejamos y nos va a dar AE es igual a menos 500 libras, que está en compresión. Articulación A, la suma de fuerzas en X despejamos y nos va a dar C, que es igual a 625 libras, que está en tensión, y la suma de fuerzas en Y despejamos y nos va a dar AB, que nos va a dar es igual a menos 375 libras, que está en compresión. La articulación B, la suma de fuerzas en Y despejamos y nos va a dar BC, que es igual a 300 libras, que está en tensión. La determinar las fuerzas axiales en los elementos BC, CD y CE de la armadura mostrada. Primero sacamos los datos y después la articulación A, la suma de fuerzas en X, que es igual, y la suma de fuerzas en Y. Nos va a dar la tensión de AB es igual a menos 8 kilolibras y la tensión de AD es igual a 0. Articulación B, la suma de fuerzas en X, la suma de fuerzas en Y. La tensión en BD es igual a 8 kilolibras y la tensión de BC es igual a menos 11,3 kilolibras. Articulación C, la suma de fuerzas en X y la suma de fuerza en Y despejamos y nos va a dar la tensión de CD es igual a 8 kilolibras y la tensión en CD es igual a menos 8 kilolibras. Suponga que se desea diseñar una armadura soportada en A y B capaz de resistir una carga descendiente de 3 kN en el punto C. Si se usa el diseño más sencillo, el elemento AC está sometido a una fuerza de tensión de 5 kN. Rediseña la armadura de una manera que la máxima fuerza de tensión sea menor a 3 kN. Lo primero que haremos es dibujar el diagrama de cuerpo libre. Luego de esto lo que tenemos que hacer es hallar las fuerzas de apoyo. Al resolver esto podremos encontrar las fuerzas en X y las fuerzas en Y de la unión C, para luego poder hallar las fuerzas en X y las fuerzas en Y de la unión B, cada una con su respectivo diagrama de cuerpo libre. Luego de esto nos hemos dado cuenta que podremos considerar diseños como en el que se muestra, en donde D está dentro del triángulo ABC. 6.31. La estructura de puente que se muestra en el ejemplo 6.2 puede tener un arco más grande, aumentando los ángulos de 15 grados a 20 grados. Si se hace esto, ¿cuáles son las fuerzas axiales en los elementos AB, BC, CD, DE? Lo primero que haremos es encontrar la sumatoria de fuerzas en X y en Y para la unión C. Luego de esto haremos lo mismo en la unión B, como se mostró en el ejercicio 6.2. Luego de esto podremos armar las tablas junto con los elementos y la fuerza axial, encontrando que la fuerza axial en AB y DE es de 2.03 y la fuerza axial en BC y CD es de 1.46.